pantalla, chicos? Sí se ve, ¿Compartida? Doc. Ok. Vamos a hablar de amenaza de parto prematuro. Es una patología que con frecuencia viene a la emergencia y una de las primeras cosas que tenemos que tener en claro es si nuestro establecimiento de salud está en condiciones de atender un parto, ¿no?, de esa edad gestacional. Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir, sea que estemos en un centro, en un puesto de salud o en un hospital. Los hospitales también tienen diferentes edades gestacionales a las cuales ellos pueden atender y pueden darle un mejor pronóstico de sobrevida a un feto prematuro. Entonces, en general, el 70-80% de los nacimientos prematuros que ocurren son espontáneos, es decir, no hay alguna causa que podamos identificar que esté ocasionando que ese embarazo termine antes de tiempo. Sin embargo, el parto prematuro, que puede ser entre 40 a 50% también dependiendo de la población, o rotura prematura de membranas, la rotura prematura de membranas puede explicar del 20 al 30% de estos partos prematuros. Es una causa importante la ruptura prematura de membranas de partos pretérmino. Otra de las causas importantes de parto prematuro es la hipertensión inducida por el embarazo. Y otras causas, ¿no?, entre 20 a 30% aproximadamente, se distribuyen entre preeclampsia o enfermedades hipertensivas del embarazo, placentas previas, desprendimiento de placenta, restricción de crecimiento fetal que obliga a terminar la gestación antes de tiempo, o embarazos múltiples, ¿no? Los embarazos múltiples, a veces por la sobredistensión uterina, generan pues que el útero empiece a tener actividad contráctil y obliga pues a terminar la gestación. Sin embargo, los 4 factores principales que conducen al parto prematuro son: 1, la existencia de infección intrauterina. Lo hemos visto muy ligado a lo que es ruptura prematura de membranas. Hemorragia decidual, es decir, que haya cierto grado de desprendimiento y que ese desprendimiento genere esa irritación uterina que lleva a dinámica y contracciones uterinas. Un estiramiento uterino excesivo, como lo tenemos, por ejemplo, en los embarazos múltiples, en el polidramnios o alguna malformación fetal. Y estrés materno o encadenar la liberación de ciertas sustancias endógenas que van a generar un inicio del trabajo de parto. Entonces es importante tener claro que el parto pretérmino es aquel parto que ocurre después de las 22 semanas y antes de completar las 37 semanas de gestación. O sea, mayor de 22 y antes de completar las 37, es decir, hasta las 36 semanas y 6 días, ¿no? Y recuerden siempre que el embarazo se cuenta desde el primer día de la última menstruación. Tenemos otros conceptos importantes. Amenaza de parto pretérmino es cuando encontramos dinámica uterina establecida. ¿Y cuando decimos que hay dinámica uterina establecida? Cuando encontramos aproximadamente 4 contracciones en 20 a 30 minutos. Eso significa que las contracciones pueden ser más o menos 2 en 10. 2 contracciones en 10 minutos, cada 5 minutos aproximadamente. U 8 contracciones en 1 hora. Y adicionalmente acompañado de modificaciones cervicales, que puede ser una incorporación por debajo del 80%, va a haber literatura que habla incorporación por debajo del 50% para hablar de amenaza de parto prematuro, y una dilatación cervical menor o igual de 2 centímetros. ¿Cuándo hablamos de trabajo de parto pretérmino? Cuando las contracciones uterinas regulares se dan junto con cambios en la dilatación cervical, ¿no? Y esta dilatación cervical es de al menos 2 centímetros. O sea, de 2 centímetros para arriba hablamos de
trabajo de parto pretérmino. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos dice, por ejemplo, que la amenaza de parto prematuro es cuando encontramos contracciones uterinas, una cada 10 minutos, ¿no? De 30 segundos de duración, en un lapso de 60 minutos, controlado en un lapso de 60 minutos, ¿no? Con una incorporación cervical menor del 50% y o una dilatación menor de 2 centímetros. ¿Y cuando hablamos de trabajo de parto prematuro? Cuando ocurre lo anterior, o sea, hay dinámica uterina establecida, pero ya encontramos una dilatación de 3 centímetros o más con un borramiento mayor del 50%. Esta definición es bastante más clara y es la que generalmente utilizamos en nuestros protocolos en los diversos hospitales del país. La clasificación, de acuerdo a la forma de presentación clínica, ¿no? El 45% de los partos prematuros se inicia sin causa aparente, ¿no? Un 25% se deben a ruptura prematura de membranas, es lo que más o menos se estima, pero esto varía de acuerdo a diversas poblaciones. Un 70% son espontáneos y un 30% se debe a otras causas, que ya las hemos mencionado en general: hipertensión, diabetes, placenta previa, DPP, corioamnionitis, retardo de crecimiento uterino o anomalías fetales. Hay algunos procesos patogénicos primarios, ¿no?, que van a determinar el inicio de esta actividad uterina que va a llevar a una amenaza de parto prematuro. Y son, uno, la activación del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal materno o fetal, asociado con ansiedad y depresión materna o con estrés fetal. Ese es uno de los factores que puede intervenir. El otro factor es una inflamación e infección, ¿no? Un proceso inflamatorio con la liberación de todas unas sustancias mediadoras de la inflamación que van a determinar que se inicie la dinámica uterina. La hemorragia decidual, ¿no?, y la distensión uterina patológica. Entonces, como a modo de resumen en la etiología, tenemos un exceso de contracciones que puede deberse, entre otras cosas, a que hay demasiado fluido, demasiado líquido amniótico, estaremos hablando de una sobredistensión, a que haya más de un feto, o sea, un embarazo múltiple, también vamos a hablar de una sobredistensión, que haya cierto grado de isquemia placentaria, y esa isquemia puede darse por diversos motivos, incluyendo que pueden determinar un retardo de crecimiento intrauterino, un desprendimiento de placenta normoinserta, no necesariamente una placenta previa, una placenta normoinserta que tiene algún grado de desprendimiento sin que pueda darnos manifestaciones clínicas de un DPP y que va a desencadenar el inicio de las contracciones. Factores cervicales que pueden estar ligados a cierto grado de incompetencia cervical, y ahora que está muy de moda estos tratamientos o manejos que se dan en algunos policlínicos, ¿no?, que nos venden paquetes de prevención de cáncer y a las pacientes, en lugar de tomarles simplemente una muestra de Papa Nicolau, le hacen colposcopía, le toman biopsia, ¿no? E incluso por una simple cervicitis crónica, le hacen un cono y hacen procedimientos que pueden de alguna manera alterar la capacidad del cuello uterino de mantenerse cerrado durante un embarazo. Están las infecciones bacterianas, ¿no?, y lógicamente una estimulación hormonal que puede estar desencadenando el parto prematuro. Entonces, el estrés, ¿cómo media esta estimulación uterina? A través de la liberación de corticotropina y de estradiol, ¿no?, que va a generar la activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal materna, pero también puede activar el eje fetal, ¿no?
la liberación de interleucina 1 y del factor de necrosis tumoral, que vamos a encontrarlo básicamente en aquellos casos donde la infección esté siendo un factor importante. Recuerden ustedes que la infección, las infecciones vaginales o las cervicitis crónicas pueden de alguna manera influenciar no solamente en ruptura prematura de membranas, sino sin que se rompan las membranas, podrían estar generando incremento de estos mediadores que van a darnos como respuesta un aumento de la actividad contráctil del útero. Un desprendimiento que va a activar la trombina y de esa manera va a estimularse las contracciones uterinas. Y el estiramiento del miometrio que por diversas causas se puede, como hemos visto, se puede producir, ¿no? Y esa estiración del miometrio va a generar una respuesta contráctil. La amenaza de parto prematuro se puede clasificar, hay varias clasificaciones, pero se puede clasificar en una prematuridad extrema de 20 a 27 semanas de gestación. Son raros, es escaso, representa aproximadamente el 10%. La prematuridad moderada de 28 a 31 semanas de gestación aporta también aproximadamente un 10%. Y la prematuridad leve de 32 a 36 semanas de gestación, que acá cae el grueso de los casos de amenaza de parto prematuro. El objetivo del manejo de estos casos es retrasar el parto al menos 48 horas para poder administrar corticoides a la madre y conseguir una mejoría de resultados perinatales. ¿Qué es lo que buscamos? En realidad es que el bebé no tenga problemas respiratorios al salir, madurar ese pulmón, ¿no? Mejorar la producción de surfactante que le permita a los alvéolos distenderse y que pueda realizarse el intercambio gaseoso fuera del útero en ese feto, en ese recién nacido. Entonces recuerden, el objetivo en este caso, en estos casos, es retrasar solo 48 horas. Vamos a encontrar predictores del parto pretérmino, ¿no? Y para esto hay una metodología diagnóstica que pasa por exámenes bioquímicos, exámenes ecográficos, los clínicos y la evaluación de los factores de riesgo. Sin embargo, debemos tener presente y hacer mucho énfasis en los factores clínicos. Clínicamente, una buena anamnesis y un adecuado examen físico es lo que nos va a dar la mejor predicción para el parto prematuro. Entonces, en el aspecto clínico, vamos a encontrar algunas pruebas también, ¿no? Como la fibronectina fetal cérvico-vaginal. Se está utilizando bastante el ultrasonido cervical, aunque actualmente hay revisiones que indican que es necesario para poder encontrar un cuello corto realmente, aproximadamente de entre 3.000 a 5.000 pacientes que se evalúa, se va a encontrar un cuello realmente corto. Entonces, no siempre vamos a encontrar como factor predictor a una paciente que está empezando su embarazo, medimos el cuello y vamos a encontrar un cuello corto. No siempre va a ser así. Entonces, está en revaloración también estos aspectos de la evaluación ecográfica cervical. Van a haber biomarcadores cérvico-vaginales y de líquido amniótico también que pueden predecir si esta paciente puede estar yendo hacia un parto pretérmino. Algunos de ellos, la fibronectina fetal, es una proteína de la matriz extracelular que está presente en la interfaz entre la decidua y el corion. Y cuando se interrumpe esta interfaz por diferentes causas, una infección clínica o subclínica, un proceso inflamatorio, un desprendimiento de placenta, o porque se producen contracciones uterinas, va a liberar esta fibronectina fetal. Esta fibronectina la podemos encontrar en secreciones cérvico-vaginales y por eso es que se puede utilizar como un marcador para predecir el nacimiento de un prematuro de manera espontánea. Entonces, uno de los factores que podemos hablar es fibronectina fetal.
¿Cuándo decimos que una prueba de fibronectina fetal es positiva? Cuando encontramos una concentración mayor o igual de 50 nanogramos por centímetro cúbico, ¿no? En este fluido cérvico-vaginal en pacientes entre las 22 y las 34 semanas con 6 días de gestación, siempre y cuando esta paciente tenga las membranas intactas y tenga una dilatación cervical menor de 3 centímetros y ausencia de sangrado vaginal grosero. O sea, hay varias condiciones que deben cumplirse para yo poder usar este resultado como un marcador, ¿no? Un predictor de parto pretérmino. Un resultado positivo de la fibronectina fetal se correlaciona con un mayor riesgo de parto prematuro dentro de los siguientes 7 días. Entonces vean ustedes, cuando encontramos y tenemos la posibilidad de evaluar este factor, ¿no? Con estas condiciones planteadas, podríamos decir que tiene alta probabilidad, alto riesgo de que esa paciente en los siguientes 7 días se produzca el nacimiento de su bebé. Ok, estos son estudios que demuestran la utilidad de la fibronectina fetal, ¿no? Tiene un valor predictivo positivo de 92% y un valor predictivo negativo debe ser ahí de 70%. ¿Qué indicaciones? ¿Cuándo vamos a pedir esta prueba? Cuando tengamos sintomatología de amenaza de parto prematuro. ¿Cuáles son esos síntomas? Dinámica uterina establecida y o cambios cervicales. ¿En quiénes? En una paciente que tenga más de 22 semanas y menos de 34 semanas, con una dilatación cervical de menos de 3 centímetros y con las membranas íntegras. ¿En quiénes no vamos a hacer esta prueba? Si mi paciente tiene menos de 24 o más de 34, ¿no? Si las membranas están rotas, si tiene una dilatación cervical de 4 centímetros, más de 3 centímetros es 4, ¿sí? Ya está en trabajo, en fase activa. Si tiene en el tacto vaginal, o si ha tenido tacto vaginal o coito en las últimas 24 horas, o si mi paciente ha sido una paciente a la cual se le ha colocado un cerclaje cervical o tiene sangrado vaginal. Esto es lo que se evalúa ecográficamente, ¿no? Respecto a la longitud cervical. Se ha estado utilizando bastante para la predicción de parto prematuro espontáneo, se hace bastante medición de cuello actualmente. El acortamiento de cuello es uno de los primeros pasos que pueden conducir al trabajo de parto. Recuerden que es la incorporación. El acortamiento, cuando hablamos de acortamiento, estamos hablando de incorporación del cuello uterino. El cuello uterino en realidad es estable entre las semanas 14 y 28 y recién normalmente después de las 28 semanas, este cuello empieza a incorporarse muy lentamente, de manera gradual. Un cuello uterino corto en sí, en algunos estudios, ha sido el peor factor predictivo de parto prematuro. Sin embargo, hay una imagen que se forma ecográficamente, que es el famoso embudo, una imagen en embudo del cuello uterino, que es un antecedente de parto prematuro. Y esa imagen del cuello uterino en embudo es de alto valor predictivo de que se va a producir un parto pretérmino. Entonces, estos criterios ecográficos de riesgo de parto pretérmino con la medición de la longitud cervical se establecen de esta manera. Si yo tengo menos de 25 milímetros de longitud de cuello antes de las 28 semanas, o si tengo una longitud cervical menor de 20 milímetros entre las 28 y las 31 semanas, 6 días, o si tengo una longitud cervical menor de 15 milímetros a las 32 semanas o más, ¿no? Entonces, como hemos visto que después de las 28 semanas el cuello uterino
se va cortando y ese acortamiento, esa incorporación es normal, se tiene diferentes medidas para diferentes edades gestacionales para hablar de la longitud cervical como predictor o criterio de riesgo de parto pretérmino. Si la paciente no tiene parto prematuro previo, entonces se debe realizar la medición entre las 18 y las 24 semanas. Pero si mi paciente ha tenido o tiene el antecedente de un parto prematuro previo, entonces esta medición del cuello uterino debe realizarse entre las 14 y las 16 semanas. Se mide a través de una ecografía transvaginal. Necesariamente la vejiga debe estar vacía, ¿no? El orificio interno y externo deben ser visibles y el labio anterior y posterior deben tener el mismo grosor. Acá, en esta imagen, que pueden ver al lado derecho, este es el transductor. Esta es la imagen del transductor que está pegado al cuello uterino y podemos ver el orificio cervical. Este es el borde del cuello, vean ustedes, el borde del cuello. El orificio cervical externo, ¿no? Y este es el cuello uterino. Este es el canal endocervical. Entonces, debemos llevar a una imagen que nos permita tener la visualización de todo el conducto del canal cervical y al mismo tiempo que el labio anterior del cuello uterino sea proporcional al labio posterior. O sea, debemos tener el mismo grosor. Y cuando obtenemos la imagen del mismo grosor, ahí es donde tenemos que hacer la medición de la longitud cervical. Este es el famoso signo del embudo. Vean ustedes, este es el transductor, el borde del cuello, ¿no? Orificio cervical externo, y miren cómo el orificio cervical interno se ha venido hasta acá. O sea, acá se ha formado un embudo, se ha abierto, ¿no? Este es el famoso signo del embudo. Y aquí está el polo cefálico del fetito. Esto es un factor predictor de que se va a producir o está inminentemente un parto pretérmino. Estos son algunos estudios, ¿no? Como hemos mencionado, aquí está cómo se debe hacer la medición. Este es el famoso, la tunelización o el embudo, ¿no? Que se forma, cómo se desplaza el orificio cervical y se acorta y se forma este embudo, ¿no? Y aquí están las medidas que ya hemos mencionado hace unos minutos. Hay que hacer una evaluación de riesgo y se considerarán pacientes de alto riesgo aquellas pacientes que acudan a la emergencia con dinámica uterina establecida. Y acá quiero hacer énfasis en eso, ¿no? Es dinámica uterina establecida. Porque ustedes van a encontrar pacientes que vienen refiriendo que se pone dura la barriga, ¿no? Entonces, el hecho de que es normal que la paciente tenga contracciones uterinas. Y es más, en la medida en que se acerque al término, las contracciones uterinas van a ser un poco más frecuentes, un poco más intensas. Pero lo que no van a hacer es tener una dinámica uterina establecida, es decir, no van a tener una periodicidad, una duración constante. Son contracciones irregulares, tanto en frecuencia, en intensidad y en duración. Y otro de los aspectos que nosotros debemos preguntar a las pacientes cuando vienen a la emergencia es si se ha estado sobando su barriguita. Y hay pacientes que, bueno, pues cuando les duele se untan con alguna sustancia y empiezan a sobarse el abdomen, ¿no? El sobarse el abdomen va a estimular contracciones uterinas. Entonces, todos esos aspectos ustedes van a tener que evaluar, preguntar a su paciente. A veces los pacientes no lo mencionan y simplemente cuando ustedes van a
a medir la altura uterina encuentran la barriga que está toda pegajosa, grasosa o con un olor especial de alguna sustancia que le han aplicado, ¿no? Y ahí recién cuando le preguntan a la paciente dice, sí, me han estado sobando mi barriga. Entonces, esas benditas sobadas lo que generan es una estimulación de las contracciones. ¿No? Cuando una paciente viene a la emergencia y refiere que tiene dinámica uterina, hay que buscar uno o más de los siguientes criterios, ¿no? Entre los criterios clínicos es si mi paciente tiene un parto pretérmino anterior de manera espontánea y que se haya producido antes de las 34 semanas. Hay que preguntar eso de todas maneras. Es importante evaluar el carnet de control prenatal, ahí generalmente se escriben estos antecedentes y si no lo tiene, entonces preguntarle a la paciente. Si ha habido una pérdida gestacional tardía, ¿no? De 17 semanas o más, también es un factor de riesgo que hay que evaluar. Si la paciente tiene un embarazo múltiple, ¿no? Porque ya hemos visto el tema de la sobredistensión uterina. Y si mi paciente es portadora de cerclaje cervical en la gestación actual. O sea, esos pacientes tienen más riesgo pues, de que se produzca un parto prematuro. Y al mismo tiempo vamos a evaluar el cervix, ¿no? Vamos a evaluar el cervix y hay diferentes maneras. Una es con el test de Bishop. Y si con el test de Bishop yo tengo una valoración de 5 o más, es un criterio de riesgo. Y los criterios ecográficos que hemos mencionado, ¿no? Para las diferentes edades gestacionales. Vamos a considerar paciente de bajo riesgo cuando no esté presente ninguno de los criterios que estamos listando en este slide. Pero si encontramos alguno de estos criterios, entonces decimos que nuestra paciente tiene factor de riesgo. ¿Cuál debe ser nuestra conducta en función de la edad gestacional, ¿no? Diferentes edades gestacionales? Si viene una paciente y tiene hasta 28 semanas, debemos hacer lo posible por prolongar la gestación. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Disminuir y disminuir mortalidad. ¿Por qué? Porque hasta antes de las 28 semanas la mortalidad es altísima. Son bebés que van a necesitar cuidados en UCIs neonatales. No tenemos UCIs neonatales en todos los establecimientos de salud. Es altísima la demanda de estos servicios. Muy difícil lograr una referencia para los que trabajamos en hospitales de baja complejidad. Es un suplicio conseguir que nos reciban una paciente de esa edad gestacional. Así que hay que intentar prolongar la gestación lo más posible cuando tenemos estas hasta 28 semanas de edad gestacional. Entre la semana 28 y 34 podemos prolongar la gestación. Nuestro objetivo es prolongar la gestación, pero ahí sí ya entra a tallar, prolongamos la gestación para dar tiempo que madure el pulmón. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A disminuir morbilidad. ¿En quién? En el feto, lógicamente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Después de las 34 semanas, igualmente vamos a prolongar la gestación lo suficiente para que haga efecto algún tipo de procedimiento que podamos hacer, ¿no? Básicamente para disminuir morbilidad del prematuro tardío, ¿no? Pero en general, en los hospitales generales, tienen la capacidad de manejar bebitos mayores de 34 semanas prácticamente sin mayor problema, ¿no? Sin embargo, ustedes deben tener conocimiento en la red de salud en donde desempeñen sus funciones, cuánto es la edad gestacional a la cual en ese hospital tienen mejores resultados perinatales estos fetos. Entonces, cuando viene una paciente en pródromos, o sea, con dinámica, sin mayor cambio cervical, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos encontrar un cuello que está incorporado, menos del 70%, mi paciente tiene menos de 2 centímetros de dilatación, mi paciente tiene dinámica instalada, entonces voy a optar por una conducta
inicial que va a contemplar ¿qué cosa? Voy a hidratar al paciente. Muchas veces la hidratación, por lo menos pasarle medio litro a chorro en 20 minutos y el resto a un goteo constante de 30 o 45 gotas por minuto, la hidratación por sí sola a veces nos ayuda a contrarrestar la dinámica uterina. Cuando sea necesario, recuerden ustedes, y dependiendo de la edad gestacional, vamos a darle ¿qué cosa? Neuroprotección, ¿no? Vamos a poner a la paciente en reposo, ¿no? Vamos a hacer una monitorización fetal, vamos a colocarle un monitor electrónico, vamos a ver cómo están esos latidos, ¿no? El monitor nos va a permitir al mismo tiempo visualizar las características de esas contracciones uterinas y vamos a buscar marcadores de riesgo de esta paciente, ¿no? Vamos a reevaluar nuestra paciente más o menos en 1 o 2 horas. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Si esos cambios cervicales que habían al inicio, si se han acentuado o no. Si mi paciente pasó a fase activa, entonces ese parto se va a dar, ¿no? Si no se han dado los cambios cervicales, si hemos logrado controlar con nuestras medidas iniciales, entonces a nuestra paciente la hospitalizamos, la ponemos en reposo 48 horas, evitamos los exámenes vaginales, ¿no? Y dependiendo de la edad gestacional, le damos betametasona o le damos maduración pulmonar con el corticoide que tengamos, pues, ¿no? A la mano. Entonces, ¿a quiénes le vamos a dar corticoterapia? Si la edad gestacional está entre 23 y 34 semanas, si mi paciente tiene antecedentes de parto prematuro, si es un embarazo múltiple. A esos pacientes son los candidatos para recibir corticoterapia. ¿Qué pasa después de las 48 horas? ¿No? Pueden darse cambios cervicales, en cuyo caso el paciente pasa a un trabajo de parto o un parto pretérmino en fase activa, o puede hacer de que no se den los cambios cervicales. Mi paciente evoluciona favorablemente, pero en estos casos, a pesar de que no haya cambios cervicales, a lo mejor persiste la sintomatología, ¿no? Persiste la dinámica uterina, persisten los signos sugerentes de amenaza de parto prematuro. Si persisten los signos o síntomas, sigo observando a mi paciente. O sea, la mantengo hospitalizada. Pero si estos signos y síntomas desaparecen, entonces mi paciente puede ser dada de alta y pasa a control de embarazo, ¿no? Por consultorio externo en 7 días. Entonces, este es un algoritmo rápido con el cual podemos más o menos hacernos una idea de el manejo de estas pacientes. La paciente que viene con amenaza de parto prematuro no significa necesariamente que va a salir de alta con el bebé. Si logramos manejar adecuadamente la amenaza de parto prematuro, la causa de la dinámica uterina, ejemplo, si es una infección urinaria, le doy tratamiento, trato la infección urinaria, disminuye la dinámica uterina, el paciente se va de alta. Mi paciente tiene una infección vaginal, una Gardnerella, ¿no? Entonces trato la infección vaginal, la dinámica empieza a ceder, se va de alta. Entonces hay que ver y manejar lo que puede estar causando la dinámica uterina en esos momentos, en esa paciente con amenaza de parto pretérmino. ¿Qué pasa si mi paciente entra en fase activa? Si mi paciente entra en fase activa, significa que está con un cuello borrado de más del 80%, con una dilatación mayor de 2 centímetros, que estos cambios cervicales son progresivos, tiene buena dinámica, 2 a 3 en 10 minutos, ¿no? Entonces, estas pacientes definitivamente van a estar muy ansiosas, porque saben que su bebé todavía no debería nacer. Entonces, eso va a causar más estrés en nuestras pacientes y se forma un círculo vicioso. Idealmente estas pacientes deberíamos colocarlas en un ambiente alejado de ruido, alejado del trajín, ¿no? Donde puedan estar en reposo, calmadas y disminuir su ansiedad. ¿Vamos a darle tratamiento farmacológico? Sí, vamos a estas pacientes que están en esta etapa, ¿no? De más de 2 centímetros, le podemos dar tocolíticos, le vamos a dar maduración pulmonar,
Si corresponde, le damos neuroprotección y le vamos a dar antibióticos como profilaxis para el estreptococo grupo B. Dándole tocolíticos, yo puedo tener éxito en mi tocólisis, en cuyo caso, si pararon las contracciones, paró la progresión de los cambios cervicales, entonces intento interrumpir la tocólisis. ¿Cómo la voy interrumpiendo? Voy bajando la dosis del tocolítico, ¿no? Y si no reaparecen las dinámicas, voy reduciendo hasta desaparecer. Si mi paciente le reducimos la dosis de tocolítico y no reaparecen las contracciones, entonces es una paciente que le puedo dar de alta y le hago control semanal hasta el término de la gestación, ¿no? Y la voy a educar a esta paciente en los signos y síntomas de una amenaza de parto prematuro para que pueda acudir de manera precoz al hospital. Pero si yo hago mitocólisis, ¿no? Y no obtengo éxito, ¿no? Entonces debo continuar el tratamiento tocolítico, ¿no? En la medida de lo posible, pero si progresa hacia el parto, voy a tener que atender el parto pretérmino. Si mi paciente progresa hacia el trabajo de parto y estoy en un establecimiento que no puede atender bebés de esa edad gestacional, ese es el momento en el cual tengo que decidir la referencia. O sea, no lo voy a referir cuando inicio la tocólisis. Yo debo esperar dos cosas: que mi tocólisis sea eficaz, logre controlar las contracciones, en cuyo caso termino la tocólisis y le doy de alta, o si mi tocólisis no es eficaz y progresa, ese paciente es el que tengo que referir. Entonces, los objetivos del tratamiento es, cuando es necesario, de un establecimiento de baja complejidad, transferir a la mamá y al fetito al hospital donde puedan darle el mejor tratamiento para un bebé de esa edad gestacional. Porque podemos atender al prematuro, sí, podemos atenderlo, pues, pero desde que nace un prematurito, empieza a tener distrés respiratorio y logramos que lo acepten en otro hospital, va a pasar tiempo y ese bebé se agota, se descompensa y va a ser referido en peores condiciones. 2. Antibióticos en el trabajo de parto para prevenir infección neonatal con estreptococo grupo B. Deberíamos administrarle antibióticos para disminuir este riesgo de infección. 3. Administración prenatal de glucocorticoides a la madre para reducir la morbilidad y mortalidad neonatal, básicamente en los que requieran para maduración pulmonar. 4. Administración de sulfato de magnesio a la madre antes de las 32 semanas para reducir la incidencia de parálisis cerebral. No, recuerden, este es el famoso efecto neuroprotector del sulfato de magnesio. Tener en cuenta por qué antibiótico terapia, ¿no? Porque los recién nacidos prematuros tienen un mayor riesgo de infecciones, ¿no? Que los que son a término. Y por eso es que se ha recomendado esta terapia antibiótica. Los bebés nacidos de mujeres con ruptura prematura de membranas han reducido morbilidad perinatal cuando han recibido tratamiento antibiótico. Entonces, estos resultados en estos casos sustentan el hecho de que estos bebitos reciban profilaxis antibiótica. En trabajo de parto pretérmino y membranas intactas, no deben ser dadas para prolongar el embarazo o mejorar resultados neonatales. O sea, tenemos esa condición, ¿no? Respecto a los corticosteroides prenatales, los que se usan con mayor frecuencia: betametasona, dexametasona. Dosis de betametasona, 12 miligramos, ¿no? Por vía intramuscular cada 24 horas y dar 2 dosis. Sin embargo, cuando usamos dexametasona, que a veces es más frecuente encontrarlos en los establecimientos de salud,
vamos a tener que administrar 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, o sea, por 2 días. Le voy a dar 2 días, pero 6 miligramos cada 12 horas. Cuando tenemos estos casos, a veces el trabajo de parto pretérmino nos gana, ¿no? Entonces, una sola dosis de tratamiento puede ser eficaz en realidad, o sea, no nos desesperemos, ¿no? Lo importante es iniciar el tratamiento. Si logramos prolongar la- el parto logramos posponer el parto el tiempo suficiente para poderle dar todo el curso de corticoides en buena hora. Respiratorio en ese neonato. Respecto a neuroprotección, reduce el riesgo y la severidad de la parálisis cerebral en niños si se administró antes de las 32 semanas. Se asocia con un menor riesgo significativo de parálisis cerebral y con una menor disfunción motora gruesa. O sea, hay evidencia de que tiene es eficaz para disminuir estos riesgos y por eso es que se recomienda, pero recuerden la edad gestacional hasta las 32 semanas. Se da entre las 24 a 32 semanas de gestación. ¿Cómo se da? Recuerden ustedes, se da exactamente igual como administramos el sulfato de magnesio en la clave azul. 4 gramos en 20 a 30 minutos y la dosis de mantenimiento es un gramo por hora. No se sabe cómo es que cumple el mecanismo neuroprotector, sin embargo, hay evidencia de que sí protege. Algunos principios de tratamiento con tocolíticos, ¿no? Entre las 24 y 36 semanas con 6 días, los tocolíticos no deben utilizarse sin el uso concomitante de esteroides. O sea, yo voy a dar tocolíticos, pero tengo que dar corticoides necesariamente. El uso de tocolíticos por 48 horas debe ser ¿para qué? Para permitir que haga efecto los corticoides que le estoy administrando a mi paciente. Cuando hacemos evaluación de la tocólisis en parto pretérmino, en realidad ningún tocolítico ni ninguna estrategia que se haya utilizado para el parto prematuro ha demostrado disminuir mortalidad perinatal. Y eso es un dolor de cabeza en realidad. Hace algunos años, y les cuento una experiencia, hace algunos años se preconizó mucho el uso de un anillo cervical para, para disminuir la incidencia de parto pretérmino en pacientes que tenían ciertas condiciones de riesgo. Quienes desarrollaron esto fue un grupo de estudio español y los resultados que mostraban eran pues muy, muy positivos. Tanto así que a nivel internacional se preconizó el uso del bendito anillo y después de varios años se intentó hacer estudios en otras latitudes, ¿no? Y nadie ha logrado reproducir los resultados del grupo español que hizo el estudio del anillo cervical. Había controversias, el grupo investigador decía que no lo saben colocar el anillo, etcétera, etcétera. Y al final se ha hecho un estudio, un metaanálisis del uso del anillo y ha demostrado que no tiene ningún efecto. O sea, actualmente el bendito anillo ha caído en el desuso.
Entonces, sigue siendo un dolor de cabeza el parto prematuro. El cerclaje tiene se ha estudiado el cerclaje versus el anillo, se ha estudiado el cerclaje versus progesterona, diferentes tratamientos, ninguno ha demostrado mejorar la mortalidad perinatal. Y, lógicamente, no hay un agente tocolítico, ¿no?, que sea más seguro y eficaz. Se han probado diferentes medicamentos que son los que vamos a ver más adelante. ¿Qué son qué es un tocolítico? Es un agente, un fármaco administrado para inhibir las contracciones del útero. Tenemos los antagonistas de la oxitocina, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, los beta-miméticos y los donadores de óxido nítrico, ¿no? Todos ellos son medicamentos que se usan como tocolíticos. ¿Hay contraindicaciones para el uso de tocolíticos? Sí. Contraindicaciones fetales si el feto está muerto. Si el feto está muerto, no tiene sentido prolongar la estadía de ese feto muerto dentro del útero. Al contrario, lo que hay que procurar es que lo expulse la paciente de la manera más normal posible, o sea, por vía vaginal, si es lo ideal. Si el feto tiene anomalías que son letales o anormalidades cromosómicas, también está contraindicada la tocólisis. Si el feto muestra en el monitoreo electrónico un estado fetal no tranquilizador o lo que se llama ahora pérdida del bienestar fetal, tampoco vamos a dar tocólisis, ¿no? Y una contraindicación relativa es si es que hay sospecha o desconocimiento de la madurez pulmonar. En cuyo caso, si hay sospecha, prefiero darle corticoides, ¿no? Va a ser en realidad una decisión que hay que tomar en función de cada paciente en particular. Y contraindicaciones maternas, si mi paciente tiene una preeclampsia severa o está eclámptica, no vamos a darle tocolíticos, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es cuidar la salud de la mamá y terminar la gestación, porque en el caso de las enfermedades hipertensivas del embarazo, el tratamiento es el parto. Nace el bebé, sale la placenta y todos los problemas de hipertensión empiezan a regresar. Otra contraindicación materna es la hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica. Si mi paciente está con un DPP o con cualquier tipo de hemorragia y con el feto adentro, no vamos a hacer tocólisis. Entonces acá lo que hay que hacer es manejar la hemorragia, ¿no? Hacer la reanimación hemodinámica de esa paciente y estabilizarla y sacar al bebé. Y la otra contraindicación materna de cajón es la infección de las membranas, o sea, una corioamionitis. Si yo diagnostico, mi paciente está con RPM, pretérmino, pero durante su estadía mi paciente hace signos, síntomas o parámetro de laboratorio de corioamionitis, no le vamos a dar tocólisis. Al contrario, cambiamos nuestra terapéutica antibiótica y terminamos la gestación. Entonces, los antagonistas de los receptores de oxitocina, el mecanismo de acción es un inhibidor competitivo de la oxitocina, va a bloquear el receptor de la oxitocina e inhibidor indirecto de la síntesis de prostaglandinas. Y a través de este mecanismo de acción va a inhibir las contracciones de la fibra muscular, del músculo liso del útero. En realidad estos antagonistas se usan solo por vía endovenosa, ¿no? Vamos a obtener niveles plasmáticos efectivos alrededor de 2 minutos después de la infusión, ¿no? Tienen una vida media de 18 más o menos 3 minutos. Va a haber una transferencia placentaria, aunque escasa, pero va a haber. No hay acúmulo aparente del medicamento en el feto. Y el medicamento de este grupo es el atosiban, ¿no? Es el único que está siendo comercializado para el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino. Hay otro medicamento que está en estudios actualmente, que es el Varuciban,
pero todavía no tenemos resultados al respecto. Entonces, la dosis de la Tosiban es de 6.75 miligramos en un minuto, esto para que ocupen los receptores de oxitocina, y se va a realizar una infusión de 300 microgramos por minuto por 3 horas, con una dosis de mantenimiento de 100 microgramos por minuto, y esto lo vamos a mantener aproximadamente por 24 a 45 horas. Indicaciones, como hemos mencionado, amenaza de parto pretérmino entre las 22 y las 34 semanas. ¿Qué efectos adversos tiene este medicamento? En realidad es un tocolítico con un buen perfil de seguridad y sus efectos secundarios son escasos, relativamente leves, ¿no? Puede haber náuseas, puede haber vómitos, dolor de cabeza, taquicardia, hipotensión, ¿no? Y raramente, pero se ha descrito, hay hipersensibilidad en el sitio de la inyección. El otro grupo de tocolíticos más conocido, digamos el que está más a la mano, que estamos más acostumbrados a usar, son los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? El mecanismo de acción: bloquean la entrada de calcio a través de la membrana celular y van a inhibir la liberación de calcio intracelular de retículos sarcoplásmicos. Entonces esto disminuye el calcio libre intracelular y va a inhibir los diferentes procesos, ¿no?, bioquímicos dependientes de calcio que van a generar la contracción uterina. La droga que se usa y representativa de los bloqueadores de los canales de calcio es el nifedipino, ¿no? Se absorbe casi completamente por vía oral o por vía sublingual aproximadamente a los 5 minutos, ¿no? La vida media de este medicamento es de 2 horas y media. La biodisponibilidad por vía oral es del 60 al 70% y se inactiva el 30 a 40% cuando hace el paso a través del hígado. El pico de la concentración plasmática se obtiene más o menos entre los 30 a 60 minutos y se elimina en gran porcentaje por vía renal y en un 30% por heces. ¿Cómo usamos el nifedipino? Van a encontrar ustedes varios protocolos de uso, ¿no? Acá vamos a presentar 3, ¿no? El de la SEGO, que nos dice una dosis inicial de 20 a 30 miligramos vía oral. Y si esa dosis no es efectiva para contener las contracciones uterinas, entonces vamos a dar 10 miligramos cada 20 minutos sin exceder 40 miligramos en la primera hora. Si logramos contener las contracciones uterinas, entonces vamos a dar dosis de mantenimiento que va a ser de 20 miligramos cada 4 horas el primer día, luego 10 miligramos cada 8 horas, hasta 48 horas, sin exceder los 180 miligramos por día, ¿no? El ACOG, ¿no?, nos habla de una dosis inicial de 30 miligramos por vía oral y la dosis de mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 4 a cada 6 horas. Básicamente es muy parecido al anterior, ¿no? Acá en el Instituto Materno Perinatal se está usando una dosis de 10 a 20 miligramos por vía oral cada 20 minutos por 3 dosis, ¿no? Y después de esas 3 dosis, la gran mayoría de pacientes inhibe contracciones uterinas y vamos a pasar la dosis de mantenimiento, 10 miligramos vía oral cada 4 horas, las primeras 24 horas, 10 miligramos cada 8 horas, y con esa dosis se da de alta y se mantiene por 6 días. ¿Qué efectos adversos tienen los bloqueadores de canales de calcio? Entre los efectos adversos maternos, ¿no? Recuerden ustedes, el nifedipino va a producir vasodilatación periférica,
Y esto puede ir acompañado de náuseas, dolor de cabeza, el flashing, que es esa sensación como que se va la sangre hacia la cara, algunos pacientes, y esto puede llevar a hipotensión. En el feto, no hay estudios realmente en fetos humanos, pero los estudios en animales han mostrado una disminución de flujo sanguíneo uterino y de la saturación del oxígeno fetal, pero no se ha confirmado con estudios Doppler. O sea, no, en realidad es incierto, pero estos pacientes lógicamente tienen que estar pues en un monitoreo, ¿no? ¿Hay contraindicaciones para el uso del nifedipino? Sí, si mi paciente es sensible a la droga, si hay hipersensibilidad a la droga, si mi paciente tiene una enfermedad cardíaca, como insuficiencia cardíaca grave o tiene un bloqueo cardíaco, no deberíamos darle nifedipino. Si hay alteraciones importantes de la función renal o hepática, ¿no? Y obviamente la recomendación tanto en hipertensión como en parto pretérmino es procurar evitar la asociación sulfato de magnesio con nifedipino. ¿Por qué? Porque puede darse más fácilmente una depresión respiratoria. Otro grupo de tocolíticos son los beta-miméticos, ¿no? Tienen un mecanismo de acción de relajación del miometrio, se unen a un receptor beta que activa la enilciclasa y esto va a inactivar la quinasa de la cadena ligera de miosina y evita un complejo actina-miosina que es fundamental para la contracción uterina, ¿no? Cuando usamos estos productos, todos son endovenosos, ¿no? Se debe usar por 24 horas. Estos beta-miméticos en realidad van a actuar sobre ambos receptores beta, tanto los beta 1 como los beta 2. Y esto es la gran desventaja de los beta-miméticos, ¿no? Que va a producir efectos cardiovasculares. Recuerden ustedes, los receptores beta 1 están básicamente en el corazón, van a aumentar el gasto cardíaco, ¿a través de qué? De un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y los beta 2 son los que en realidad nos interesa para el tema de la tocólisis, ¿no? Porque van a producir la relajación de la musculatura lisa y es el efecto que esperamos, ¿no? Pero no son selectivos estos medicamentos. Van a actuar en mayor medida en los receptores 2, pero van a tener un efecto también en los receptores B1, y es por eso que tenemos que monitorizar muy de cerca a las pacientes cuando les suministramos estos productos. El Instituto Materno Perinatal, por ejemplo, usa el isoxsuprine. ¿Cómo lo usa? 10 ampollas de 10 miligramos en medio litro de cloruro de sodio. Y le van a dar una dosis inicial a la paciente de 10 a 15 gotas, ¿no? Y lo van a mantener esas 10 a 15 gotas por minuto y cada 15 minutos van a aumentar el goteo hasta el cese de las contracciones. Vamos a ver los efectos adversos, los cuidados que debemos tener entonces, ¿no? En la madre, ¿qué vamos a tener? Básicamente efectos en el aparato cardiopulmonar, ¿no? Son frecuentes, relevantes. Puede haber una disminución de hasta 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, esto significa que va a haber hipotensión. Puede haber dilatación periférica, que puede llevar a taquicardia materna y taquicardia fetal. Va a haber taquicardia, puede haber dolor torácico, puede haber edema pulmonar, ¿no? Aumento del gasto cardíaco y del volumen de eyección. Acá hay un problema importante. Y si han visto, la cantidad de ampollas que se colocan solamente en medio litro de cloruro de sodio. Y esto es para suministrar a la paciente el menor volumen posible, por la posibilidad de hacer edema pulmonar. Entre los efectos adversos metabólicos, estos fármacos pueden producir hiperglicemia, hipocalemia, por lo tanto va a ser necesario hacer un control previo
a la terapia y posterior a ella, ¿no? En el feto puede provocar hipoglicemia. No es mucho cuidado, porque si este feto nace, puede nacer ya con un problema de hipoglicemia, ¿no? Y hay que descontinuar la terapia por este efecto en el feto, hay que descontinuar la terapia con los betamiméticos por lo menos 2 horas antes del parto. Y vamos a tener inhibidores de la COX, ¿no? El mecanismo de acción es que inhibe la COX-1 y la COX-2, que son enzimas esenciales para la síntesis de prostaglandinas. Ustedes saben, las prostaglandinas causan un aumento de los niveles de calcio intracelular en el miometrio, aumento del complejo, ¿no? Y eso va a llevar a contracciones uterinas. Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben a la COX. Y uno de los que más se ha estudiado ha sido la indometacina. Es un inhibidor COX no específico, cruza la barrera placentaria y por eso es que hay que tener cuidado cuando usamos indometacina. ¿Por qué? Porque la indometacina puede inducir el cierre del ductus arterioso. Y si el ductus arterioso se cierra cuando el feto está dentro del útero, entonces se muere el bebito. Entonces, ¿cuál es el protocolo de uso de la indometacina? En pretérminos antes de las 32 semanas, con un flujo urinario normal, con un volumen de líquido normal y una función renal normal, a ellos se les puede suministrar, ¿no? Hay que descontinuar la terapia si vemos que el parto se va a dar, pues, ¿no? Si la paciente entra en trabajo de parto franco, ¿no? De acuerdo a la SEGO, el inicio es de 50 miligramos o 100 miligramos por vía rectal y luego 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas por 48 a 72 horas. Y la dosis de mantenimiento es de 25 miligramos cada 4 o cada 6 horas, máximo 24 horas. En el Instituto Materno Perinatal, cuando se ha usado indometacina, se usa 100 miligramos en un supositorio y se repite a las 2 horas. Si persiste la dinámica, le damos 25 a 50 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas. Y también han usado ácido acetil salicílico 4 gramos por vía oral. Es una dosis bastante alta, ¿no? El sulfato de magnesio tiene también, puede tener un efecto tocolítico. Sin embargo, no es un medicamento que se use como agente tocolítico debido a que para obtener el efecto de tocólisis requerimos dosis bastante altas, que son muy cercanas a las dosis tóxicas. Por eso es que no se utiliza. Puede tener un efecto tocolítico, pero no se usa en realidad. No está recomendado, no lo usamos en realidad. Este es un resumen, ¿no?, de los diferentes medicamentos: atosiban, el nifedipino. El nifedipino es lo que más usamos. La ritodrina era un betamimético que se usaba bastante en la década del 90. Actualmente creo que ya no está disponible, pero en esos momentos era uno de los pocos betamiméticos que aprobado por la FDA para su uso en tocólisis. Vamos a van a encontrar ustedes, si bien es cierto, la maduración pulmonar se debe dar en gestaciones menores de 34 semanas, eh, va a haber productos, va a haber fetos mayores de 34 semanas que nacen y por cuestiones teóricas no se les ha suministrado la maduración pulmonar y hacen membrana hialina. Entonces se ha empezado a revisar o a valorar el uso de corticoides en gestaciones entre las 34 y las 36 semanas.
y la Sociedad de Especialistas en Medicina Materno-Fetal recomienda un curso de betametasona de 2 dosis para mujeres con 34 a 36 semanas de gestación con alto riesgo de parto prematuro. ¿Cuáles son esas? Para las mujeres con síntomas de trabajo de parto prematuro, la dilatación cervical debe ser mayor o igual de 3 centímetros con una incorporación del 75% antes del tratamiento. Y la tocólisis no debe utilizarse para retrasar el parto hasta que se complete el ciclo de esteroides. O sea, esa es una de las condiciones, una advertencia. La otra es para las mujeres con posibles indicaciones médicas obstétricas para el parto temprano. Los esteroides no deben administrarse hasta que se haya establecido un plan definitivo para la entrega. Entonces, con esas dos condiciones, podríamos usar corticoides en esa edad gestacional entre 34 y 36 semanas y 6 días. Entonces, vean ustedes que en medicina no hay absolutos, ¿no? Y es que en la práctica, recuerdo mucho el caso de un asistente que llevó su paciente privada a operar al hospital. Era una paciente de 36, yo era residente primer año y le digo, doctor, ¿y no le va a poner corticoides? Y me dice, no, para el corticoides ya tiene más de 34 semanas, no se usa corticoides. Ah, ya, él era el asistente. Total, nace el bebé por cesárea, bueno, el paciente era cesárea anterior, y el bebé hace membrana de hielina y se muere. Entonces, después de que sucede todo eso, me dice el asistente, le hubiéramos puesto corticoides. Entonces, en medicina no hay absolutos en realidad. Si bien es cierto, hay pautas que nos indican cómo vamos a utilizar la medicación. Vean ustedes que ya se está hablando del uso de corticoides en gestaciones de 34 a 36 semanas y 6 días. Y todas estas son observaciones al respecto de si se debe usar o no corticosteroides. En realidad, no está de más el uso de corticoides entre esa gestación de 34 a 36. Este es un algoritmo, ¿no? Prácticamente un resumen de lo que hemos estado conversando de la Clínica Barcelona. Y este es un algoritmo, digamos, más resumido de la maternidad de Lima, que lo van a encontrar en las guías que tiene la maternidad, una gestación entre 22 y 37, menos de 37 semanas con dinámica uterina y factores de riesgo. Evaluamos el estado general, pedimos exámenes auxiliares, le hacemos su ecografía, determinamos la edad gestacional. Si la edad gestacional no es mayor de 35 semanas y tiene una dilatación mayor de 3 centímetros, si la dilatación no es mayor de 3 centímetros, esta es la paciente que va a tocólisis. Pero si la dilatación es de mayor de 3 centímetros, acá vamos a tener 3 ramas, vamos a tener que diferenciar. Ya, es menos de 31, es mayor de 31 semanas, es menor de 26 semanas o está entre 26 y 31 semanas. Si es mayor de 31 semanas, dependiendo de la presentación, si es cefálico, va a parto vaginal. Si no es cefálico, va a cesárea. Si es de menos de 26 semanas, va a parto vaginal. Y si tiene entre 26 y 31 semanas, estos fetos deben ir a cesárea. ¿Ok? Entonces, este es un algoritmo para el manejo de la amenaza de parto prematuro a esos grupos, a esas edades gestacionales. Ojo, este es un fluxograma del 2010. Justo está conversando, la Maternidad de Lima acaba de publicar, ojalá que esté en su página web, no lo he explorado, pero me parece que han sacado unas últimas guías de la maternidad del 2020. Voy a tener que revisar para ver si esto ha variado de alguna manera.
¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar rápidamente para el grupo que tiene este, programado el tema de aborto en el Perú. Ok, Doc. A mi grupo le toca exponer, no sé, Gaby, si me puedes poner como host, pero un ratito voy a ingresar desde mi computador, por favor.